En esta exposición estaremos analizando esta línea de tiempo. Básicamente leeremos los versículos que aquí aparecen y también otros para profundizar un poco en el entendimiento de la palabra de Dios trazada, dividida o administrada correctamente. Ajustemos un poco el margen inferior para insertar los versículos e irlos leyendo. Bien, comencemos desde Adán. En Génesis 2:9 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:16 al 17: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y conocemos la historia, sabemos que la serpiente engañó a Eva, y ella comió del fruto del árbol que Dios les había prohibido, creyendo que no pasaría nada. Ella también le compartió a Adán del fruto, y esa desobediencia a Dios constituyó el pecado que introdujo la muerte. Así, en Romanos, Pablo explica algunos efectos que tuvo la desobediencia en el Edén después de este pecado. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:18: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En Génesis 6, Dios observa la maldad de los hombres. Y dice Génesis 6 del 5 al 7: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Luego le ordena a Noé construir un arca, porque destruirá a todo ser viviente sobre la tierra, con excepción de Noé, su familia y los animales que entraron en el arca. Y en el capítulo 7, acerca del diluvio, dice: Génesis 7:11: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:21: Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Génesis 7:23: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Después de esto, aquí, después del diluvio, en el capítulo 8 de Génesis, vemos que comienzan a multiplicarse, y dice el verso 17: Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es la instrucción que Dios le dio a Noé. Posteriormente, 3 capítulos después, ¿cómo se encuentra la humanidad? Después del diluvio, después de que Dios nada más dejó a Noé y a su familia. ¿Es aprobado por Dios lo que están haciendo? Veamos qué hacían los hombres antes de que Dios llamara a Abraham, aquí todavía en este tiempo. Leamos algunos versos de Génesis 11. Génesis 11:3 dice: Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11:4: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Lo que hacían no fue del agrado de Dios, y descendió el Señor. Al respecto dice en Génesis 11 del 5 al 9, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es decir, Dios confundió su lenguaje, los esparce por toda la tierra, para que cumplen la orden dada en Génesis 8:17, que se multiplicaran sobre toda la tierra. En este tiempo no había pueblo elegido de Dios. Digamos que todos eran gentiles. Pero entonces Dios llama a Abraham. En Génesis 12, es el primer versículo que aquí aparece, del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios le ordena a Abraham dejar su tierra y su familia con la promesa de bendecirlo grandemente, y Abraham sale de Ur de los Caldeos, un lugar de Mesopotamia. Con Abraham comienza la formación o elección de un pueblo para Dios, apartado de los demás, es decir, de los gentiles. Aquí comienza con la promesa. Esta es la primera cita, Génesis 12 del 1 al 3. La siguiente cita es Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18. Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham observa la tierra que Dios le dará. Continuemos con la tercera cita, que es Génesis 15, del 1 al 21. Esta está un poco más larga. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino.
Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí destacamos la promesa de Dios a Abraham, de darle descendencia, y también la realización del pacto de Dios con Abraham, prometiéndole la tierra que Abraham había observado. Dice, la cuarta cita es Génesis 17 del 1 al 8, pero leamos hasta el versículo 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Aquí vemos la confirmación del pacto de Dios con Abraham, y además, como señal del pacto, Dios le ordena la circuncisión del prepucio de todo varón, con la advertencia de que el varón no circuncidado sería cortado de su pueblo. Bueno, hasta aquí destaquemos algunas cuestiones. Primero, con la Torre de Babel, en Génesis 11, vemos el desagrado de Dios con la humanidad. 2. Luego, en Génesis 12, Dios ordena a Abraham irse del lugar donde habitaba, que era Mesopotamia, un lugar politeísta, a cambio de promesas que incluían bendiciones, hacer de él una nación grande, engrandecer su nombre, bendecir a las familias en él, otorgamiento de tierra para siempre y mucha descendencia.
protección, un galardón grande, eso está en Génesis 15, y mediante un pacto Dios se compromete a dar la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. 3. En Génesis 17 Dios confirma el pacto, cambia el nombre de Abram a Abraham, agregando que Abraham será padre de muchedumbre de gentes, es decir, padre de muchas naciones. También ordena la circuncisión en la carne, en el prepucio, en señal del pacto perpetuo con Abraham, con la advertencia de que el incircunciso sería cortado de su pueblo por haber violado el pacto. Bien, continuemos. ¿Qué siguió después? Nació Isaac, quien engendra a Jacob, que es Israel. Luego Jacob engendra a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Un hijo de Jacob, llamado José, es vendido y lo compra a Potifar, un egipcio, oficial del faraón y capitán de la guardia. José es prosperado por Dios en Egipto. Luego vino una hambruna por toda la tierra. Jacob manda a sus hijos a comprar alimentos. Se enteran de que José, aunque no sabía en ese momento que era su hermano, no lo reconocieron, pero se enteran que José es el señor de la tierra de Egipto. Luego José se revela a sus hermanos, manda por su padre e introduce a Jacob y sus hermanos a Egipto. Los hijos de Israel habitaron en Egipto por 430 años. En este periodo, ya leímos estos versículos, cuando el Señor llama a Abraham, comienza la promesa, y aquí duró Israel en Egipto 430 años. Después Moisés los guía en el Éxodo y llegan al monte Sinaí. Todo esto está en Génesis del capítulo 21 hasta Éxodo capítulo 19. Luego vemos el pacto mosaico. En Éxodo 19 del 3 al 8 dice: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Estos pasajes contienen el llamado pacto mosaico que Dios realiza con la nación de Israel en el monte Sinaí. Israel aceptó el pacto y dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Ante tal aceptación, en el capítulo siguiente, que es el capítulo 20, Dios comienza a dictarle las leyes y mandamientos que debían cumplir para ser un reino de sacerdotes y gente santa, reino que tendrá lugar en el milenio. Entonces, lo que aquí queremos destacar es la recompensa de Israel por guardar el pacto y los mandamientos, es decir, la promesa de ser un reino de sacerdotes y nación santa, apartada, separada para Dios. Ahora veamos qué dice Isaías 61:6 relacionado con 1 de Pedro 2:9. Que son estos versos que están aquí. Acabamos de leer el primero. Ahora Isaías 61:6 dice: Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Luego 1 de Pedro 2:9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra virtudes es igual a o es sinónimo de excelencias. Obviamente no todo Israel serán sacerdotes, sino aquellos
que han obedecido los mandamientos de Dios. Luego, aquí vemos que sigue Lucas 1:31 al 33. Y dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos lo que el ángel le dijo a María, la profecía del nacimiento del Rey de Reyes, el Mesías, el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto ya estaba profetizado en Daniel 2:44, lo que corresponde al reino. En este tiempo estaba el ministerio de Israel bajo la ley, aquí cuando la recibieron a través de Moisés en el monte Sinaí, y esto es profecía. Su nacimiento del Señor Jesús desde luego estaba profetizado, también su procedencia en cuanto a la carne, su parentesco con el rey David. Veamos qué dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7:12 al 16 dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto es el Señor Jehová hablándole a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está la genealogía del Señor Jesucristo hasta David. Entonces, en esta segunda de Samuel 7:12 al 16 está la promesa de Dios al rey David de establecer a uno de sus descendientes y afirmar su reino para siempre. Sabemos que el Señor Jesús desciende de David, obviamente por cuanto nació de María. Veamos ahora qué dice Daniel 2:44 respecto a este reino. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto está aquí, la profecía del reino en Daniel 2:44. En este tiempo ya estaba Israel bajo la ley, como dijimos, aquí está. Entonces, cuando el Señor Jesús nació, aquí, Juan el Bautista comenzó a decir: el reino de los cielos se ha acercado. También el Señor Jesús decía esto. Luego también sus apóstoles. Leamos algo al respecto. Estos son estos versículos que están aquí, Mateo 3:2, 4:17 y 17. Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez que el Señor Jesús nació, venía a reinar. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bien, ¿a qué se referían? Pues al reino prometido a David, al descendiente de David, que es el Señor Jesús. Cuando se establezca aquí en la tierra el reino del Señor Jesús, en donde la nación de Israel será un reino de sacerdotes y una nación santa, como vimos en estos versos, se cumplirá la promesa del reino que Dios hizo a David, entre otras y maravillosas promesas. Pero ¿qué más entendemos cuando dice reino de los cielos? En Deuteronomio habla de los días de los cielos sobre la tierra. Leamos. Deuteronomio 11, del 8 al 9 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra.
de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 11:21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Note cómo Dios les exige guardar los mandamientos para que los días sobre la tierra sean como los días de los cielos, numerosos, prolongados, muchos días de vida, vida eterna. Ahora bien, ¿a qué y con quién vino el Señor Jesús? ¿Qué dijo al respecto el Señor Jesucristo? Si recuerda usted, cuando una mujer cananea, es decir, gentil, le pedía sanación para su hija que atormentaba a un demonio, el Señor la ignoraba. Y dice así en Mateo 15:24, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la mujer no era judía. Después le concede la sanación de su hija, sí, pero cuando ella reconoce a los hijos, es decir, a Israel como los amos, y cuando eligió a sus 12 apóstoles, ¿con quién los envió? Leamos el siguiente versículo, Mateo 10 del 1 al 7, que es el que está aquí. Este es Mateo 15:24. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y están después de los nombres de los apóstoles, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad. Ahí van a predicar el evangelio que corresponde a ellos, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que los limita a predicar a la nación de Israel. Luego, en el siguiente versículo, que es Romanos 15:8, al respecto Pablo escribió, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Siervo de la circuncisión, el Señor Jesús. Siervo es la misma palabra que significa servidor o ministro de la circuncisión. Y la circuncisión es la nación de Israel. Entonces, cuando dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, vino a ser servidor o ministro de la nación de Israel, para confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres son los patriarcas. Ahora, ¿qué promesas vino a confirmar? Lo prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a los padres, a los patriarcas, es decir, las promesas de descendencia abundante, hacer una nación grande o una gran nación, bendición para las naciones en su simiente, en su descendencia, y desde luego la tierra prometida, porque Dios no solo la prometió a Abraham, sino que Dios confirmó la promesa a Isaac y a Jacob. Veamos en dónde confirma Dios estas promesas a Isaac y Jacob. Génesis 26 del 1 al 5 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Luego en Génesis 28, 13 al 16 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Luego entonces, las promesas a Israel no son cosa olvidada para Dios, y aún no se cumplen, pero se cumplirán en el milenio. El Señor Jesús vino a confirmar estas promesas, es decir, que siguen vigentes y se cumplirán. El siguiente pasaje habla de la predicación del Evangelio del Reino. Mateo 24:14, que es dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo estaba describiendo este tiempo. Mateo 24 habla de la tribulación que durará aproximadamente 7 años, mejor conocida o más propiamente dicho como la angustia de Jacob, en donde habrá tribulación. En ese tiempo se predicará el mismo evangelio que predicó el Señor Jesús y sus apóstoles, distinto del evangelio de la gracia, revelado y encargado al apóstol Pablo en este tiempo, que es la salvación por fe en la obra completa y terminada del Señor Jesús en la cruz, sin obras. El propósito principal de la tribulación es que Israel reconozca al Señor Jesús como Mesías y Rey de Israel. Dios busca el arrepentimiento de Israel y la obediencia a sus mandamientos. En ese tiempo será necesario también el bautismo en agua. El siguiente versículo es Lucas 12:32. Es Pero veamos primero con quién se encontraba el Señor Jesús en este pasaje. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino que se cumplirá cuando el Señor Jesús regrese. El reino lo prometió Dios al remanente de la casa de Israel, a los seguidores del Señor Jesús, llamada también la manada pequeña. Ahora preguntemos, ¿sabían ellos, los discípulos del Señor, del reino prometido a Israel? Leamos los siguientes versículos en Hechos 1:6 y después 3:19 y 20. Primero en Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta le hicieron al Señor Jesús justo antes de que Él subiera al cielo, pero ya había resucitado. Entonces, Él no los corrigió, solo les dijo que a ellos no les correspondía saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero el reino se restaurará, es decir, se restituirá, se restablecerá por Dios. Luego, en Hechos 3:19 al 20 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En este versículo, el Señor ya había ascendido, contrariamente aquí cuando le preguntaron acerca del reino, que el Señor todavía no se iba al cielo, aquí ya había ascendido. Entonces, Pedro les está diciendo que se arrepientan, es decir, que se conviertan, que se vuelvan a Dios, regresar a Dios, obviamente a la obediencia a los mandamientos. Dice, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. Esta expresión tiempos de refrigerio significa recuperar el aliento, lo cual tiene sentido si consideramos lo que esperaban los judíos, la tribulación, este tiempo. Veamos la línea de tiempo según la perspectiva de los discípulos. Aquí tenemos el cuerpo de Cristo, pero de acuerdo a los discípulos, ellos no miraban aquí
el cuerpo de Cristo, la dispensación de la dispensación de la gracia de Dios. Pedro miraba directamente la entrada a la tribulación de Israel, por eso decían que se arrepintieran para que se convirtieran a Dios y vinieran tiempos de refrigerio cuando el Señor, cuando Dios envíe a Jesucristo. Entonces, los discípulos no consideraban primeramente que la salvación sería concedida a los gentiles, tampoco que Pablo sería designado específicamente el apóstol a los gentiles, y menos aún consideraban la próxima formación del cuerpo de Cristo. A ellos se les había encargado el evangelio de la circuncisión, que es la predicación de las buenas nuevas a los judíos. El reino prometido a ellos ya se acercaba. El Mesías estaba listo para reinar. Por eso el Señor Jesús les dio una orden, o mejor dicho, un orden, en cuanto a qué ciudades debían ir primeramente, prohibiéndoles expresamente ir a los gentiles. Sin embargo, una vez que el Señor Jesús subió al cielo y comenzó la predicación del reino de los cielos por sus apóstoles, ¿qué sucedió? La muerte de Esteban al final del capítulo 7 del libro de Hechos. Y dice Hechos 7:57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto sucedió aquí. Aquí comienza la caída de Israel. El Señor Jesucristo ya había ascendido. Se predicaba el evangelio del reino, pero mataron a Esteban. Entonces, por ello, en el capítulo 9 comienza algo distinto. Mostrando su abundante gracia, el Señor Jesús convierte a Pablo, un injuriador, blasfemo y perseguidor de los discípulos del Señor Jesús, llamando a Pablo un instrumento escogido. Aquí comienza. Recordemos algunas características del Evangelio a los judíos y el Evangelio a la incircuncisión o a los gentiles. En el Evangelio de la circuncisión, es decir, a los judíos, vemos que el encargado de ello era Pedro y los 11 apóstoles. Es para solo los judíos, el reino de los cielos se acerca, eso es lo que predicaban. Arrepentimiento, bautismo en agua, caracterizado por señales, milagros y hablar en lenguas, guardar los mandamientos de Dios, etc. Y ellos andan por vista, por eso las señales y los milagros. La salvación por fe demostrada con obras. Reino prometido a la nación de Israel, no a las naciones. Y el Señor Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Eso también tienen que aceptarlo como parte de la salvación. El Evangelio de la incircuncisión a los gentiles es revelado y encargado primero a Pablo, al judío y también al gentil. A diferencia del bautismo en agua, aquí corresponde el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Es un bautismo espiritual. Estamos sellados hasta el día de la redención. Andamos por fe, no por vista. Y la salvación es por gracia a través de la fe, sin obras. El evangelio que corresponde conocer a nosotros se encuentra en 1 Corintios, o aquí es capítulo 15. Aquí me faltó el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Creemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y a los 3 días resucitó. Entonces, ¿en dónde está el acuerdo de que a quién predicarían, quién iría a la circuncisión y quién iría a la incircuncisión? Nos dice Pablo en Gálatas 2:2. Cuando subió Pablo a Jerusalén, a donde estaba Santiago, Pedro y Juan. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación,
el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo va y les expone en privado el evangelio que predica entre los gentiles. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, Santiago, Pedro y Juan, a la circuncisión. Recuerda que el Señor, antes de subir al cielo, había dicho a sus discípulos que fueran solo a la casa de Israel, no con gentiles. Pues aquí es diferente. Leamos cómo Pablo relata su conversión. Hechos 26, 9 al 18. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos cómo por primera vez el Señor Jesús ordena a Pablo ir a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que es una instrucción contraria a lo que les había dicho a los 12 apóstoles primero, de no ir con los gentiles. Aunque Pablo también fue primero con los judíos y luego a los gentiles. Es decir, Pablo les predicó a ambos, no exclusivamente a los gentiles, sino que iba a las sinagogas a predicar a los judíos y luego, después de que estos rechazaron al Señor Jesús, Pablo se enfocó en los gentiles. Al respecto dice en Romanos y en Hechos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y en Hechos 28:28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Les dijo Pablo a los judíos. Bueno, continuemos con los versos de la línea de tiempo. Estamos empezando con el cuerpo de Cristo, con la dispensación de la gracia de Dios revelada al apóstol Pablo después de que mataron a Esteban. Segunda de Corintios 5, 16 al 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3, del 1 al 4 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como cristianos en el cuerpo de Cristo, somos una nueva criatura en Él. Fuimos bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Así morimos con Cristo y con Él también fuimos resucitados con Dios. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales a la derecha del Padre, y nuestra vida será manifestada después, en el arrebatamiento. Colosenses 1:24 al 26 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El cuerpo de Cristo es la Iglesia. Pablo fue designado por Dios siervo, ministro, para comunicar el misterio que le fue revelado. Colosenses 1:11 al 14 dice: Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Observe cómo dice: nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La salvación de su alma, la obtención de vida eterna, no depende de usted. Dios lo hace posible. Es un regalo solo por confiar única y exclusivamente en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz: pagar por nuestros pecados, ser sepultado y al tercer día resucitar. En otras palabras, solo por creer en el Evangelio, Dios nos da el regalo de la vida eterna. Luego, en Efesios 3 del 1 al 9, dice, esto es muy importante, estos versículos que están aquí en Efesios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración o de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Como él lo dijo antes, no lo recibió de carne ni sangre, no consultó con los apóstoles anteriores, sino por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso el cuerpo de Cristo no puede ser encontrado en ninguno de los profetas del antiguo pacto. Continúa: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio es del cuerpo de Cristo. Y aquí continúa, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, inescrutables no se pueden rastrear en el antiguo pacto, sino
que Pablo recibe la revelación de estas riquezas en Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio de Cristo estaba escondido en Dios, no había sido revelado, sino hasta que Pablo recibe la revelación. Bueno, continuamos. Tito 1, del 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Nuevamente vemos la encomienda del apóstol Pablo. Después del arrebatamiento que acontecerá aquí al final de la formación del cuerpo de Cristo, de este misterio en donde la iglesia, que es el cuerpo de Cristo formada por judíos y gentiles, no había sido revelado el cuerpo de Cristo, el misterio del cuerpo de Cristo en todo este tiempo no fue revelado, y a Pablo es el primero que se le revela. Una vez que ocurra el arrebatamiento del cuerpo de Cristo, de los salvos por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en la redención por fe a través de la sangre del Señor Jesús, dice Romanos 11:25 que después del arrebatamiento Dios regresa a tratar con Israel para salvarlo. Desde luego el Israel de Dios, el Israel obediente que confiese al Señor Jesús como el Mesías y guarde sus mandamientos. Dice Romanos 11:25 al 29, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí, cuando Él regrese. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Hechos 20:24, que aquí aparece este verso, dice, pero de ninguna cosa hago caso, está hablando Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La única parte en la Biblia donde dice el Evangelio de la gracia de Dios es en Hechos 20:24 y lo dice Pablo. Luego, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, quizás sea el día más anhelado por los cristianos seguramente, en donde habla del arrebatamiento y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego, ya habiendo pasado el arrebatamiento, comienza la angustia de Jacob, en donde estará la tribulación de 7 años aproximadamente, y dice Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Esto lo decía Juan Bautista, viendo la ira venidera en esta tribulación. Después del arrebatamiento con manifestación del anticristo comienzan los castigos de Dios. En Apocalipsis 6 vemos la apertura de los sellos por parte del Señor Jesús y comienza Él a enviar los castigos desde Apocalipsis 6. Luego en Jeremías 37 también habla, dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». El día de la ira de Jehová, Daniel también habla de ello. Y dice, Daniel 9 del 1 al 27, «En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios,
por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado, por lo cual falta todavía la semana 70. No se ha cumplido la semana 70, donde se pone fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador o el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:8 habla del anticristo y dice: y entonces, después del arrebatamiento, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. También en Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con la bestia el anticristo fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y su sistema de gobierno será destruido cuando el Señor regrese. El anticristo es lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. Veamos un dibujo que presenta la imagen terrible que miró el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en un sueño y que interpretó el profeta Daniel. Así se simboliza la imagen con aspecto terrible, y los materiales representan los gobiernos y reinados. El oro, la plata, el bronce, el hierro, y acá los pies en parte hierro y en parte barro cocido. ¿Y qué sucede cuando el Señor regrese? Él le dice Daniel al rey Nabucodonosor al interpretar el sueño: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la piedra es el Señor Jesús, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego, en Mateo 25, 31 al 34, que está acá, dice, hablando del regreso del Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Justo antes de iniciar el milenio, el Señor juzgará a las naciones por sus obras, por el bien o mal que hayan hecho,
con Israel durante la tribulación en este tiempo. Después de esto viene el juicio de las naciones. El cuerpo de Cristo no será juzgado, ya fue arrebatado 7 años antes. Y sí, comparecerá acá arriba ante el tribunal de Cristo, pero no para condenación. Ahí se darán recompensas por lo que hayamos hecho, sea bueno o malo, cuando estábamos aquí. Pero nadie será echado en el infierno. Todos son salvos, están sellados y recibirán recompensas por lo que hayan hecho. Pero contrariamente a lo que sucederá aquí, en el juicio de las naciones y también en el juicio del trono blanco que viene 1000 años después. Es decir, son 3 juicios distintos. El tribunal de Cristo, acá, donde va el cuerpo de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio del trono blanco después del milenio. Mateo 6:10, es esta cita de aquí, dice la frase del Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso el judío ora para que venga el reino del Señor, del Padre nuestro. Pide el establecimiento del reino de los cielos. Y como dijimos anteriormente, este reino es del que habla Daniel 2:44, este versículo, que ya lo leímos y dice: y en los días de estos reyes, cuando esté el anticristo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La piedra hecha un gran monte, es decir, un gran reino. Daniel 7:14 habla sobre lo mismo. Dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, está hablando de nuestro Señor Jesús, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Después en Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Habla igualmente del establecimiento del reino de Dios cuando el Señor regrese. Apocalipsis 20, del 4 al 6, está aquí la cita, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando el Señor Jesucristo regrese a instaurar el reino, sale la resurrección de los que van a entrar a gobernar con él en el reino, como son Abraham y todos los de acá del antiguo pacto, los apóstoles, para entrar en el reino. Los demás no resucitan hasta finalizado este milenio, y pues después viene el juicio del trono blanco, donde se juzga de acuerdo a sus obras que hayan hecho. Bueno, Isaías 2, aquí habla Isaías 2 del 1 al 4, esta cita dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Israel gobierna sobre todas las naciones de la tierra, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, los que vivan en el milenio, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor Jesucristo regresa a Jerusalén, desde ahí gobernará.
Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Apocalipsis 20, del 7 al 10 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En el milenio Satanás va a estar amarrado, porque quien gobernará ahora será el Señor Jesús. Ahorita Satanás está gobernando porque el Señor no ha regresado a reinar. Dice: Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Sale a engañar, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de esto sigue el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso el cuerpo de Cristo no es juzgado aquí, ya fue arrebatado, ya estábamos sellados. Nuestra salvación fue un regalo por creer en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Fuimos salvos por fe, no por obras. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí van a estar todos aquellos que hicieron maldad, inclusive desde Adán hasta antes de la ley, antes que existiera la ley, toda la maldad que hicieron. Cuando el Señor dio la ley a Moisés en el monte Sinaí para entregarla a Israel. Dice: y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después, al final, después de los juicios del Señor, viene, después del milenio y del juicio del trono blanco, viene Efesios 1:10. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 3 tiempos, así las que están en los cielos, el cuerpo de Cristo, como las que están en la tierra, Israel. Todos son reunidos en Cristo. Y bueno, pues esta es la línea de tiempo, como vimos acá, desde Adán hasta Abraham. Todos eran gentiles, vino el diluvio, luego vino la Torre de Babel, el Señor los confunde, no había ley. Después Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le da la promesa, es hecho esclavo 430 años Israel en Egipto. Moisés los guía en el Éxodo, llegan al monte Sinaí, recibe Israel la ley, hace un pacto Dios con ellos. Acá había hecho ya el pacto con Abraham, que mencionamos, de la tierra, la descendencia abundante, etc. Acá hace el pacto mosaico, les ordena guardar la ley, a cambio de ser un reino de sacerdotes y una nación santa, que vimos con estos versículos. La nación santa y el reino de sacerdotes va a ser aquí. Aquí se predicará el evangelio del reino también. Todo esto es profecía. El Señor Jesús vino a cumplir, a establecer el reino. Fue rechazado por su pueblo. Matan a Esteban. Viene la caída de Israel. Se abre la dispensación de la gracia de Dios, el cuerpo de Cristo formado por... Aquí existía una barrera de separación entre gentiles que estaban acá abajo e Israel acá arriba. Había aquí había una pared que era la circuncisión.
derribada por el Señor Jesucristo, para que también los gentiles fueran pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo formado por judíos y gentiles, salvos por gracia a través de la fe. El Evangelio, como dijimos, está que debemos creer en este tiempo, estamos en este tiempo. Primera de Corintios 15 del 1 al 4, distinto del Evangelio de la circuncisión. Luego, después del arrebatamiento, comienza el Señor a mandar sus juicios. Apocalipsis 6, el primer sello, sale el jinete del caballo blanco, el anticristo. Los 7 años de tribulación, el Señor regresa, el juicio de las naciones, el reino de sacerdotes, nación santa, 1000 años, las naciones irán a Israel para recibir instrucción. Después viene el juicio del trono blanco, Satanás es también echado al lago de fuego. En el milenio fue amarrado. Y bueno, ya Efesios 1:10. Acá arriba son los 3 tiempos de la iglesia. Cómo estábamos en aquel tiempo, dice, apartados de Dios, sin Dios en el mundo. Ahora somos hechos familia de Dios, hijos de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es todo. Su servidor José Pérez Sánchez. Este es mi correo, sigo Jesús 2002 para cualquier comentario. Gracias, el Señor Jesús le bendiga.